Gálatas capítulo 2, verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bueno, estas fueron algunas de las palabras que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Resulta que cuando leemos ese versículo, pensamos es al pecado como tal, que Pablo está hablando del pecado que él dejó. Y no digo que ese pasaje no se pueda aplicar a esto, pero realmente de lo que el apóstol viene hablando es de la ley y de la gracia. Y es que los Gálatas habían recibido el evangelio, habían reconocido que la salvación era por gracia, no por obras. Habían recibido la enseñanza del apóstol. Pero ahora vienen unos hermanos y meten en ellos, introducen la doctrina de que hay que también abrazar la ley. Es decir, como que la gracia no fuera completa, como que le faltara algo. Como que podemos estar aquí, pero echemos mano a aquello también. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 la misma carta a los Gálatas, les dice que ellos comenzaron bien. Comenzaron de una forma, pues, por el Espíritu, dice Pablo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu al que se refiere es al haber recibido el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia. Y la carne a la que él está hablando allí es a la ley. Recordemos que el apóstol Pablo dice de la vida de donde él venía. Era irreprensible en cuanto pues a la ley. Esas cosas las había dejado él para recibir el evangelio de salvación. Es más, él explica que aquellas cosas, hablando de la ley, las tenía él como ganancia, pues había sido instruido a los pies del mejor maestro en Israel. Él se consideraba como grande, como una eminencia, como que había abrazado algo muy, muy grande. Pero cuando él reconoce la gracia de Dios, cuando él recibe el evangelio y conoce a Jesús, se da cuenta que aquello que él llamaba muy hermoso no era nada comparable con la gracia. A esas cosas que él había dejado en cuanto a la ley, en cuanto a la observancia de todo aquello, es la que él dice: yo destruí. La destruyó en el momento en que decide obedecer el evangelio. La destruyó en el momento en que recibe el mensaje de Jesús. Claro, porque para uno construir un edificio donde ya hay otro, tiene que demoler aquel para echar nuevas bases y hacer una nueva construcción. No puede construir sobre los escombros, tiene que limpiar todo. Entonces Pablo usa la expresión destruir, limpié todo. Entendí que allá no estaba la salvación, que la justificación no era por la ley, sino por la gracia. Esas cosas las destruí. Entonces le dice a los hermanos: si yo vuelvo a buscar esas cosas que destruí, pues soy un transgresor, diciéndole a ellos: ¿cómo es posible que van a volver a la ley, a esas costumbres que, entre otras palabras, no tienen autoridad? Son solo mandamientos: deja esto, no hagas aquello y ya. Pero la gracia sí que se recibe a través de la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Poder de Dios. El evangelio no es un conjunto de prohibiciones. El evangelio es poder de Dios que actúa en aquel que lo recibe. Entonces el evangelio no es prohibirle: no hagas esto y no hagas aquello. El evangelio es un cambio, es una transformación.
que es muy diferente a aquello. Entonces él dice, si esas cosas que destruí, refiriéndose a la ley, las vuelvo otra vez a recoger. Si ustedes que salieron de allá, que comenzaron por el Espíritu, que dejaron aquellas cosas, ahora vuelven allá, ¿qué somos? Somos transgresores. Por eso le invito, hermanos, a seguir este camino. Ese camino que nos marcó Jesús, la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la salvación hoy no es por obras. Así que nadie tiene de qué gloriarse, no es por mérito ni por lo que nosotros hagamos. La salvación es por gracia. Claro está que como somos salvos, hacemos obras de personas salvas. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, pues nos lleva a obrar bien. Pero no son las obras las que nos están salvando, sino que ese es el resultado de estar en la gracia de Dios. Dios les bendiga.